En esta mañana traigo el tema titulado Los instrumentos de Dios. Pero antes vamos a tener una oración. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por este hermoso sábado que nos das para disfrutarlo en tu presencia, y gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos dirijas y que el mensaje penetre a lo más profundo de nuestro ser y que produzca frutos para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero presentar el tema titulado Los instrumentos de Dios. Aquí en esta foto hay tres personas que ustedes conocen, que algunos de ustedes conocen. Y una de esas personas, aquí el que está a mano derecha abajo soy yo. Luego allá a mano derecha está mi hermana, que algunos conocen, trabaja en la clínica San José, que se llama San Joseph. Y luego en el medio, en las piernas de mi madre, está mi hermano Ricardo, que a veces él viene aquí. Algo nos sucedió antes de que mi hermano naciera. Estaba mi mamá embarazada de él, o sea que éramos cuatro. Mi hermano estaba en el vientre y yo estaba menor, tenía 10 meses. Salimos de una ciudad a otra y salimos de un aeropuerto que es un poquito peligroso. Y cuando salimos, después de que el avión levantó vuelo, el avión empezó a fallar y el piloto logró colocarlo exactamente encima de la montaña. Y por milagro de Dios pudimos sobrevivir, para honra y gloria de nuestro Dios. Quedamos con vida. Y después de eso me vino a mi mente, a través de mi vida, conocer acerca de las partes de los aviones y sus funciones. Aunque mi profesión es pastor, teología, y también antes tomé administración y contaduría. Este ha sido un hobby para mí, aprender las partes de los aviones. Y no solo aprender las partes de los aviones y sus funciones, sino que también hacer vuelos virtuales a través de programas. Así que me llamó bastante la atención desde ese incidente, cada que me contaban la historia. Así que una de las primeras cosas que aprendí fue cómo se ve el corte de un ala del avión. Y pude aprender de que el aire por encima pasa más lento y por debajo pasa más rápidamente, y debido a eso el avión se puede sostener en el aire. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios le ha dado sabiduría a los seres humanos, y ellos han aprendido a imitar la creación, las cosas de Dios, como el barco lo hacen en forma de pez, como los aviones en forma de aves. Y así es como el hombre ha creado muchas cosas y ha avanzado mucho. Aunque todos los avances de la ciencia de los seres humanos, lo más avanzado de todo que puedan hacer, yo podría decir con todo respeto que es chatarra para la grandeza, el poder y la sabiduría de Dios. Pero Dios ha dado sabiduría. Así que aquí vemos las partes del ala que se mueven de acuerdo a lo que el piloto quiere hacer. Aquí está en una posición de descender. El aire pega en el avión, que se llaman estas cosas que bajan, y el avión entonces se mueve para descender. Ahí vemos la forma en que se mueve, y que todos los aviones, por supuesto, lo tienen de una u otra manera, algunos grandes, algunos pequeños, y así, de esa manera, los aviones se pueden sostener. Este es el avión. Aquí está en una posición para que el avión ascienda. El viento pega allí y voltea el avión y sube. Y aquí luego tenemos el avión de una forma en que el avión descienda. Aquí tenemos la cola, se llama un vertical stabilizer, es un estabilizador que tiene atrás algo que mueve, que es el rudder,
y de acuerdo a ese movimiento, cuando el piloto quiere cruzar hacia la derecha, mueve el timón y el avión se mueve para allá, el viento pega allá y hace que la nave pueda cruzar. Los helicópteros, por supuesto, son diferentes, pero yo quiero ahora hablar acerca de un incidente que pasó precisamente con un avión pequeño. Pero antes de eso quiero mostrarles mi preferido, es el Jet Ejecutivo. Es un avión que no es tan grande, pero es lo más suave que uno puede tener para andar pues, en la vida real. Y en lo virtual es uno de los más difíciles de manejar, más difíciles que los grandes aviones que estos. Y parece que entre más grande el avión, virtualmente por lo menos, es más fácil manejarlo. En mi experiencia volando de una manera virtual, el despegue ha sido para mí, cuando estoy volando virtualmente, lo más fácil. Es fácil tomar ascenso, salir virtualmente de un aeropuerto y empezarse a elevar y luego empezar a mirar los instrumentos y actuar de acuerdo a las circunstancias. Una de las cosas más difíciles, o que para mí es difícil cuando estoy volando virtualmente, es el aterrizaje. El aterrizaje es más difícil para algunas personas quizás que vuelan virtualmente, no, pero el aterrizaje viene siendo más difícil. Hay que, desde mucha distancia, hay que tratar de enfocar el aeropuerto, la altura, la forma de descender es muy importante, y también irse preparando para alinear el avión con la pista de aterrizaje, como lo están haciendo aquí estos pilotos en la realidad. Ahí van a aterrizar. Y muchas veces practicando aterrizaje, pocas veces he tenido aterrizajes de éxito. He tenido muchos accidentes pues, virtualmente tratando de aterrizar. Muy bien, después de introducir esta manera o ligeramente algo acerca de los aviones, les quiero decir que la historia que vamos a ver ahora es una historia muy lamentable, pero que deja muchas enseñanzas. Esta historia ocurre en la ciudad de Essex County Airport, empieza allí en Fairfield, New Jersey, julio 16 de 1999. En este aeropuerto empiezan a ocurrir las últimas horas de vida de alguien que utilizó, que tuvo una imprudencia. Este hombre es un experto, instructor en aviones que vuelan visiblemente. Visiblemente es cuando el piloto está despejado y el piloto viaja por vista, de acuerdo a lo que está viendo. Pero también hay vuelo instrumental. Instrumental es cuando está totalmente oscuro, nublado, y allí hay que usar los instrumentos. Este instructor llegó al aeropuerto y vio allí, él cuenta que él vio a John F. Kennedy Jr., el hijo del extinto presidente Kennedy, lo vio allí junto al Cessna 182 de Skyline, un avión que él tenía, y lo vio allí, pero también recordó de que este hombre de negocios le vendió a John Kennedy otro avión, que es el Piper Saratoga 2, y él había sido invitado a un matrimonio en una isla en el sur de Massachusetts que se llama Martha's Vineyard. Él iba a ir a esta isla, a ese matrimonio, y él iba a ir con su esposa y también con su cuñada. En la historia dice que él estaba un poco tarde y este instructor lo vio y fue entrevistado, y él dijo que él no le pareció de que Kennedy debía volar, porque aunque estaba despejado allí en New Jersey, pasando la isla de Manhattan y luego Long Island, y que hay que atravesar eso para llegar hasta Martha's Vineyard, las condiciones del tiempo que se anunciaban eran nubladas, y Kennedy no estaba preparado para manejar con instrumentos. Y para eso, si él iba a andar en un lugar nublado, él tenía que llevar consigo un instructor de instrumentos, pero él iba solo con su esposa y con su cuñada en este vuelo. Aquí vemos nosotros el mapa de Essex County, la isla que está a la derecha, pues muchos la conocen, parte de esa isla es Queens, y luego está el condado de Nassau y luego Suffolk County, y esa es la ruta que él iba a seguir, pasando por el sur de Connecticut, entre el mar que
entre la entrada del mar que divide a Long Island de Connecticut, y luego pasaría cerca de Rhode Island y tendrá que aterrizar en Martha's Vineyard. Las condiciones del tiempo, de nuevo, muestran que todo estaba ahí nublado. Desafortunadamente, de acuerdo a los archivos de radar, se conoció de que antes de llegar a Martha's Vineyard ya se perdió la comunicación con el vuelo en que iba Kennedy, y estos fueron los factores del accidente. La conclusión final de la aeronáutica, o de la aeronáutica nacional de aquí, fue que la causa directa del accidente de este avión fue la falla del piloto para mantener el control del aeroplano durante el descenso sobre el agua en la noche, lo cual fue el resultado de algo que llama spatial disorientation, o de desorientación espacial, se le llama eso. Y estos factores, los factores fueron la neblina y la noche oscura. Es decir que seguramente cuando ya estaba volando, había pasado Manhattan y iba sobre Long Island, empezó a oscurecer, y al aproximarse a la isla, a Martha's Vineyard, ya él no podía ver y tenía que mirar los instrumentos y obedecer y seguir los instrumentos, pero él no estaba entrenado para eso. Algo interesante ocurre. ¿Qué es la desorientación espacial? Comúnmente conocido como Spatial D, es la inhabilidad para determinar la posición de uno, lugar y movimiento relativo a lo que rodea lo que está rodeado de inestabilidad. Y bueno, aquí yo este sermón primero lo prediqué en inglés americano, por lo tengo algunas cosas allí en inglés que no alcancé a traducirme, a presentarlo aquí, pero el hecho es que es un fenómeno interesante, como cuando una persona empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, que a veces lo hacen los niños y para, y aunque está detenido, siente que todavía está dando vueltas. En esta desorientación ocurre algo interesante. El piloto siente que está descendiendo cuando realmente está ascendiendo, o que está ascendiendo cuando va descendiendo, está desorientado, y la única manera en que puede prosperar es mirar los instrumentos y confiar en los instrumentos, no en lo que siente, no en lo que siente, sino en los instrumentos. Y a veces es bien difícil si la persona no está entrenada, que la persona le diga los instrumentos que está ascendiendo y la persona sienta que está descendiendo y haga caso a lo que siente su cuerpo y a lo que siente su cerebro, en lugar de hacer caso a lo que le dicen los instrumentos. Y es algo similar que ocurre en la vida espiritual. En la vida espiritual, en las cosas de Dios, la palabra de Dios nos puede estar diciendo algo, pero nosotros sentimos algo diferente, y entonces tenemos la tendencia a seguir lo que sentimos, o quizás lo que vemos y no lo que dice la palabra de Dios. Entonces, este es el fenómeno que se produce. El avión está alto, está oscuro. Ahora este joven quiere descender, pero no hace caso a los instrumentos y se produce una especie de gravitación en la cual empieza a dar vueltas en la manera en que responde, y no en la manera que es la parte de la izquierda. La parte de la izquierda sería el resultado de seguir los instrumentos, pero la parte de la derecha es el resultado de seguir lo que siente. Aquí hicieron una especie de demostración de lo que puede ocurrir. El avión empieza a dar vueltas en círculo porque los instrumentos le dicen algo, pero él no sigue los instrumentos, sino que sigue lo que él siente. Y en los momentos de nerviosismo y desesperación es cuando más un piloto que no está entrenado para andar por instrumentos, es cuando más ignora los instrumentos. Y así ocurre en nuestra vida. Entre más dificultades y problemas hay, a veces hay la tendencia de no guiarnos por lo que dice la palabra de Dios, sino por lo que sentimos. Así que desafortunadamente ese día John F. Kennedy Jr. y su esposa Caroline Bessette, además de su cuñada Carol Bessette, murieron porque él estaba tarde. Si hubiera ido más temprano, quizás no hubieran estado esas condiciones así. Eso fue uno de los problemas. Pero dicen que él estaba esperando. La cuñada se fue mucho en arreglarse
ellos vivían allí en la parte baja de Manhattan, entre Midtown y donde se quedan las torres, en la parte izquierda de la isla, que es el west side de la parte de Manhattan. Ahí vivían ellos y fue muy desafortunado lo que ocurrió. Así que hay una semejanza grande entre vuelo por instrumentos y la vida cristiana. Hay semejanza entre estos. El piloto que está volando por instrumentos no puede ver el camino. El cristiano no puede ver el futuro. Esa es una primera similitud. El piloto está bajo desorientación espacial, en el sentido de que lo que él siente y lo que dicen los instrumentos es diferente. Y en cuanto al cristiano, el cristiano está bajo la naturaleza pecaminosa. El cristiano está bajo la naturaleza pecaminosa, y en esa naturaleza en el que estamos vienen dificultades. La palabra de Dios dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que esa naturaleza pecaminosa trae efectos en el cristiano, los cuales debe vencer para poder seguir la palabra de Dios en lugar de sus sentimientos y sus inclinaciones. En el vuelo por instrumento, el piloto puede ser desorientado por su cerebro y su cuerpo. En la vida cristiana, el cristiano puede ser desorientado también por su cerebro y por su cuerpo. En el vuelo por instrumento, así que dice, en cuanto al cristiano, dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Por eso ahí puede ocurrir la desorientación. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El piloto necesita desligarse o ignorar su sentir y su percepción y guiarse a sí mismo por los instrumentos. En la vida cristiana, el cristiano necesita desligarse, ignorar su sentir y guiarse a sí mismo por los instrumentos de Dios. Hay gente que está en lugares. Le preguntaba yo a un señor al cual nos hicimos amigos a través de la hermana de él, y me pareció un hombre tan entregado a buscar a Dios, un cristiano sincero. Él era de la iglesia pentecostal, y la hermana de él le estaba dando estudios bíblicos. Y como ellos eran mis amigos, y yo en vacaciones, cuando estaba estudiando en Massachusetts, en vacaciones venía a Nueva York a trabajar. Ellos me tenían siempre un cuarto que hasta tenía yo en mi propia línea telefónica, me lo alquilaban. Y yo a él lo veía siempre un hombre de oración. Y cada que terminaba el trimestre yo le regalaba mi folleto, y él estudiaba también. Entonces, era un hombre entregado. Quería buscar a Dios. Y el cristiano que es sincero, que quiere buscar a Dios, va a estar dispuesto a mirar los instrumentos de Dios en lugar de mirar su sentir, sus sentimientos. Yo le preguntaba a él: ¿por qué te gusta estar en la iglesia donde estás? Y me dice: primero, yo tengo que estar en la iglesia porque el pastor es mi cuñado, y que haría mal irme para otra iglesia y no ir a la iglesia de él. Y también porque allí me siento bien. Y hay miles de personas que buscan iglesias donde se sienten bien. Es el sentir. Pero nosotros debemos de estar donde nosotros podamos ver y practicar los instrumentos de Dios. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cuando nosotros vemos este versículo,
nosotros estamos dispuestos a tomar la cruz. Y la hermana dijo amén, y todos decimos amén. Pero a los que Jesús les estaba diciendo este versículo, para aceptar lo que Jesús decía allí, necesitaban ser humildes, porque para el judío una cruz era algo ofensivo. Cuando alguien iban a matar a un criminal, o los iban a darle pena de muerte, los romanos a un criminal lo crucificaban, porque para los judíos era la mayor ofensa. La Biblia dice: maldito es el que es cruzado en un madero. Entonces nosotros oímos esto de Jesús, nosotros no tenemos prejuicio, estamos dispuestos a tomar nuestra cruz, eso no nos ofende, pero para un judío era bien ofensivo. Así que tenía que ser el que escuchaba esto en los labios de Jesús en aquel entonces, de acuerdo al contexto cultural, bíblico e histórico, la persona tenía que tener humildad para seguir lo que Jesús estaba diciendo y no sus sentimientos. Así que también el piloto necesita conocer los instrumentos de vuelo y seguirlos. Si el piloto no conoce los instrumentos de vuelo, ya sea un vuelo virtual o un vuelo real, va a accidentarse. Si no puede ver, si está oscuro, si es de noche, si está muy nublado, va a accidentarse. Necesita conocer los instrumentos de vuelo y seguirlos. De la misma manera, el cristiano necesita conocer los instrumentos de Dios y usarlos. Entonces nosotros ahora vamos a ver los instrumentos de vuelo, de un vuelo que es por instrumentos. Y aquí vemos un avión con unos instrumentos sencillos, y algunos dirán tantas cosas allí, y está diciendo el pastor que es sencillo. Sí, este es sencillo. Y si el piloto despega, sale de allí, y él tiene conocimiento de cómo manejar el timón y otras cosas, él va a volar mientras pueda ver tranquilamente, sin necesidad de mirar los instrumentos, porque él está viendo si asciende o no, está viendo en qué dirección va. Pero una vez en este vuelo visual no hay problema, pero una vez tiene que ser un vuelo instrumental, donde todo está oscuro adelante o nublado. Es necesario entonces seguir los instrumentos. Y el primer instrumento que debemos de tener antes de mirar a los otros es la fe. Cuando el piloto se sienta allí a tomar este avión, lo primero que tiene que tener en su mente es fe, de que si el instrumento le está diciendo que va ascendiendo, pero él siente que va descendiendo, tiene que hacerle caso al instrumento. Tiene que ir por fe el piloto. El cristiano también tiene que ir por fe con lo que los instrumentos de Dios le indiquen. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este instrumento de la fe es vital para poder usar los otros instrumentos. Y es vital en el piloto. Si no tiene fe en esos instrumentos para volar en la oscuridad, es mejor que no salga, porque va haciendo. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Él deseaba creer, pero necesitaba tener más fe. Le dijo al Señor: ayuda en mi incredulidad. Si nos falta fe, Dios está dispuesto a darnosla, a ayudarnos para poder desarrollar ese instrumento importante que es la fe. Tenemos aquí este instrumento que es el Airplane Navigator, similar a los navegadores que usamos para ir en el vehículo, solo que este tiene ciertas líneas que trazan ángulos, como también círculos de acercamiento de acuerdo a la distancia. O sea, es un poco más complicado, pero esa es la idea. El Airplane Navigator.
nos va a indicar una especie, es una especie de mapa también. Y nosotros, si vamos a volar por instrumento, lo necesitamos. Dios también nos ha dado un Airplane Navigator. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nadie va a estar dispuesto a aventurarse en la noche a caminar en la oscuridad si no lleva una lámpara. Bueno, hoy en día casi todos usamos el celular cuando está oscuro, la lamparita del celular. La palabra de Dios nos dice, la Biblia nos dice que la lámpara a nuestros pies es la palabra de Dios. Alumbra nuestro camino, nos indica hacia dónde debemos ir. Entonces tenemos ese instrumento de Dios que es la Biblia. Tenemos entonces la fe y la Biblia, los dos primeros instrumentos de Dios que debemos de seguir. Luego tenemos el Airplane Radio. La radio es importante. El piloto, vamos a suponer que sale de aquí a Atlanta hacia el aeropuerto de Washington, tiene que en Atlanta estar comunicado con la torre de control. La torre de control, los controladores, y de paso tengo dos primos, bueno, creo que uno me jubiló, los dos. Ellos eran controladores aéreos en el aeropuerto del Dorado en Bogotá. Y allí en el aeropuerto están con un gran radar y saben a qué altura están los aviones. Y si un avión se va a encontrar con otro, entonces le piden a uno de los dos que ascienda o que descienda para evitar choques. Casi en cada momento aquí en los Estados Unidos hay aproximadamente 3.000 grandes aviones en el aire aquí en los Estados Unidos, en casi, más o menos. Y hay controladores aéreos controlando que no vaya a haber accidentes. Entonces al salir de Atlanta, si vamos hacia Washington, estamos comunicando con la torre de control hasta que llegamos a un punto donde ya le corresponde a otra torre, y entonces ya el piloto sabe con qué aeropuerto empieza a comunicarse, porque de esa línea para allá hay otro controlador y él necesita estarse controlando, porque necesita o desviarse un poco o ascender para evitar choques. Es importante estar en comunicación con la torre de control. De la misma manera, nosotros tenemos que estar en contacto con Dios. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Oirás. La oración es el radio que nosotros usamos en nuestro vuelo instrumental donde no conocemos el futuro. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne débil. No podemos, en un mundo donde no conocemos el futuro, volar sin este instrumento que es la oración. No podemos. Pero si utilizamos este instrumento, nosotros vamos a tener éxito. Éxito. Donde un joven le ora al Señor y dice: Señor, dame la novia y la esposa que tú quieres, oh Dios. Y Dios le va a dar la mejor que para él. Donde alguien dice: Señor, no sé si comprar o no esa casa, muéstrame. Dios lo va a dirigir. El mejor director que podemos tener y guía es Cristo Jesús. Pero necesitamos utilizar ese instrumento de la oración. El tercer instrumento de Dios, importante en los vuelos instrumentales como en esta vida donde no conocemos el futuro. Attitude Indicator. Este es uno de los que más se usa. Allí está, de una manera, está mostrando la línea transversal, el horizonte, la parte de arriba del cielo, la parte de abajo de la tierra. Cuando se está piloteando, hay que mantener la línea con el horizonte. Significa que el avión no está ni descendiendo ni ascendiendo. Una vez esa línea se pone hacia la parte de color café brown,
es porque está descendiendo. Si esa línea sube al azul es porque está ascendiendo. Este altitude indicator es muy importante porque el piloto no está viendo nada, pero el indicator le está mostrando si está volando recto o está descendiendo o está ascendiendo, y también tiene ciertos números donde le indica el ángulo en que va a ascender, si él quiere ascender, o el ángulo en que va a descender. Si está volando por instrumento y le dice la torre de control ascienda a tantos grados, entonces él asciende ahí, aunque no pueda ver, él puede dirigir lo que le dice la torre de control, y aunque esté ascendiendo y él sienta que está descendiendo, él tiene que hacerle caso al instrumento. La actitud, aquí el avión está torciendo hacia la izquierda, ¿sí? Pero este es tan diferente a los carros que aquí hay dos dimensiones: al ir hacia la izquierda y descendiendo, o ir hacia la izquierda y ascendiendo, de acuerdo pues a lo que necesite allí el piloto. Esta actitud dice, este versículo lo voy a dar en varios idiomas para que veamos la mejor traducción. La actitud dice en New King James Version, dice: let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Ten la mente en ti que también estuvo en Cristo Jesús. Aquí lo tenemos en alemán, y quiero decirles que sí, es actitud también, para que no empecemos a leerlo todo, pero es que estamos viendo las versiones aún en diferentes idiomas de este versículo de Filipenses 2:5. ¿Cuál sería la mejor traducción? Y aquí lo tenemos en la Reina Valera del 60. Dice: hay en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y aquí lo tenemos en en francés, y tenemos aquí que es comportes, que también significa actitud. Y por último lo tenemos aquí en la mejor versión de este versículo, en New International Version. Dice: your attitude should be the same as of Christ Jesus. La actitud. En mi versión preferida en español, la que yo le llamo la última versión no comercial traducida, dice sentir, pero ahí se refiere a la actitud. Hay en vosotros esta actitud. Así que en el attitude indicator nosotros debemos de tener la actitud de Cristo Jesús. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, los hermanos que están dando aquí la lección, creo que el hermano que estaba aquí a la mano izquierda, él estaba hablando de cuando alguien dijo algo, si no hubiera conocido allí se hubiera enojado, o sea, la actitud. Si nosotros tenemos la actitud de Cristo, vamos a tener paz. Si nosotros no tenemos la actitud de Cristo, no podemos tener paz, porque cualquier cosa nos va a ofender. ¿Sí? Y si tenemos la actitud de Cristo, vamos a seguir la palabra de Dios. Y la persona va a coger un versículo y lo va a experimentar. Por ejemplo, la Biblia dice: la blanda respuesta calma la ira. Si alguien viene airado a hablarle y le habla blandamente, humildemente, no hay problemas, lo va a calmar. O sea que nosotros debemos de tener la actitud de Cristo Jesús, llevar sobre nosotros su yugo. Y Jesús dijo: venid los que estéis cansados y cargados, llevad mi yugo. Es decir, nosotros tenemos una carga y Cristo nos llama y nos pone otra carga, que es el yugo de Él. El yugo de Cristo. Hay una ventaja de tener el yugo de Cristo, que vamos a andar con Él. El yugo une a dos. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y allí cuando dice llevad mi yugo, dice: porque ligera es mi carga. Allí en este versículo, cuando dice mi carga es ligera, se utiliza la palabra griega Christos, que significa que da placer, da gusto llevar esa carga. Andar con Cristo da gusto. El yugo nos une a Cristo Jesús.
Entonces tenemos aquí que tener la actitud de Jesús es otro de los instrumentos de Dios que debemos usar. La fe, la Biblia, la oración, la actitud de Cristo. Y aquí tenemos el altimeter. Este nos indica la altura en que vamos. Para llegar a 25,000 pies de altura, para que la Federación Nacional de Aviación permita a un piloto subir a 25,000 pies de altura, necesita tener ciertas horas de vuelo. No, aunque cualquier persona puede subir allá, pero no está autorizado. Es una violación a las normas aéreas subir a 25 o más 25 pies de altura si no lleva ciertas horas de vuelo. Esto me indica la altitud. ¿A qué altitud vamos? Y es otro instrumento saber a qué altitud estamos o a qué altura estamos volando. Es importante también en la vida cristiana. Digo pues, dice Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De una manera humanista, el psicólogo te va a decir: eres capaz, puedes hacer grandes cosas, y te va a llenar, aunque no es mi tema ahora, pero lo voy a mencionar, te va a llenar de un veneno que él llama estima propia, que los psicólogos lo promueven, pero que es totalmente antibíblico. Pero debes pensar con cordura. Bueno, ese no es el tema de ahora y quizás pueda despertar interrogantes, pero nosotros debemos de andar a la altura que el Señor dice. Para eso debemos de buscar la voluntad de Dios. No, que tú no puedes, hazlo, no, hay que buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios es otro instrumento en nuestro vuelo en este mundo de oscuridad donde no conocemos el futuro. Ahora tenemos el Airspeed Indicator. El Airspeed Indicator nos muestra la velocidad en que la nave va. Descendiendo no podemos ir a mucha velocidad porque vamos a fracasar. Levantando vuelo tenemos que ir con máxima fuerza y velocidad para que el avión pueda alzar vuelo. Es decir que la velocidad depende de lo que queramos hacer. Y yo he visto y he experimentado cuando hay damas que cuando un caballero las está conquistando y a veces dicen: va muy rápido, más lento. O a veces cuando una persona está conociendo a alguien, a un amigo que está conociendo, cualquier persona, otra persona, a veces va rápido y le cuenta esto y esto, y le contó toda su vida sin saber qué tipo de individuo está recibiendo esa información, y muchas veces la vamos en contra de él. Por eso hay que tener cuidado a qué velocidad nosotros vamos, en un aeroplano o también en nuestra vida. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y tu pueblo, y todos los que ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevo de mi plantío, obra en mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré esto, que esto sea cumplido. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Nosotros debemos, así como el avión, aunque sea oscuro, aunque no pueda ver el piloto, va a la velocidad adecuada, de acuerdo al speed indicator, al indicador de velocidad. Así también nosotros debemos de conducirnos. Mucha gente precipita los acontecimientos. Y el Señor dice: a su tiempo,
con paciencia. Y a veces encontré unas personas que me estaban comunicando que dijeron que si sale la vacuna del COVID no se la ponen, porque allí va el chip poniéndole en el organismo a la persona para la persecución. Y hay gente que ha dejado la iglesia. Llevo tantos años esperando que venga Cristo y yo creo que no va a venir. Pero la palabra de Dios dice a su tiempo. El cristiano en este viaje debe de tener paciencia, de esperar con paciencia cuando sea el tiempo. Esperar pacientemente en el Señor es otro instrumento de los instrumentos de Dios. Nos ayuda a esperar con paciencia. Heading indicator, indicador de dirección. Si el avión sale de aquí de Dalton, un avión pequeño, y va hacia Atlanta, y el indicador nos muestra la S que vamos hacia, la N que vamos hacia el norte, lo primero que dice, no, voy equivocado, porque Atlanta está en el sur, no tiene que estar en la N sino en la S. O sea que este indicador muestra al piloto hacia qué punto cardinal se dirige. Si está oscuro y él sabe que tiene que volar hacia el norte, por ejemplo, ¿no? En este caso aquí está señalando hacia el suroeste. Si la persona va hacia el si va hacia el suroeste y el piloto sabe que la ciudad donde va a estar al suroeste, y aunque él diga no, a lo mejor no voy para allá, no, él tiene que seguir lo que dice el indicador, porque todo está oscuro. Aunque en su mente crea que está yendo hacia otro lado, tiene que ir para donde le diga el indicador. La palabra de Dios dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Es decir, la persona tiene que hacer diariamente un inventario de su estado espiritual. Hoy, ¿cómo estoy? Mejor que ayer. ¿Hacia dónde voy? ¿Voy equivocadamente o voy en la dirección correcta? Nosotros debemos de hacer eso, y por eso es un reavivamiento diario para asegurarnos, de que estamos orándole al Señor: Señor, perdona mis pecados, ayúdame Señor. El reavivamiento diario es otro instrumento de bueno. Este otro instrumento se llama Turn and Sleep Indicator. Es un instrumento que le muestra al piloto si está yendo a través del cual el piloto puede corregir. Tiene que estar mirando su mapa de navegación. Si se está desviando de la ruta, entonces el Turn and Sleep Indicator le mostrará si él se está desviando. Dice Mateo 7, 26, 27: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue su ruina grande. Necesitamos hacer una reforma personal. Así como el piloto en el Turn Sleep Indicator, él corrige la ruta, corrige ciertas cosas, debemos de corregir asuntos de nuestra vida. Y la reforma personal, escuchen bien, es otro instrumento de Dios. Aquí no estoy hablando de reformismo, personas que toman el reformismo como separatismo y dejan la iglesia o se amargan en muchas cosas. No, es una reforma personal, comparando nuestra vida con la del Señor Jesús. Y tenemos aquí el Thunderstorm Radar Map. Cuando la persona va navegando, van a aparecer tormentas que el piloto va a ver. Entonces el piloto puede desviarse hacia un lado para evitar la tormenta, o subir de altura. Pero ¿qué va a hacer el piloto? Tiene que pedirle permiso a la torre de control. Le habla a la torre de control, dice que se ha encontrado una tormenta, que va a ascender tantos pies para evitar la tormenta, que si es posible que si otro avión no viene allí, o se vea desviar hacia la izquierda, y la torre de control le va a decir. O sea, esto evita que pase por tormentas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe corazón
vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, el Señor está dispuesto a darnos la paz de Jesús. La persona va y cuando oye el piloto la buena noticia, puedes ascender, y ya asciende, pasa por la tormenta y pasa en paz, porque él miró el instrumento y evitó la tormenta. O aún en el caso de la vida espiritual, hay paz en la tormenta con Cristo Jesús. La paz de Jesús es el otro instrumento. Veamos el último instrumento, y este instrumento que ven aquí, que llama Pyrostatic System, no lo tienen los aviones pequeños, esto es para los aviones grandes. Este instrumento reúne a todos, los pone juntos, y el piloto, ahí donde dice Pilot Heater Switch, él llega y lo pone on, lo prende, y entonces él puede empezar a navegar casi sin mirarlos, porque están ya ahora conectados, y si alguno necesita su mirada, le va a indicar. Este Pyrostatic System, que lo tienen solo los aviones grandes. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no torcéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Aquí este instrumento lo comparo yo con el Espíritu de Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. La dirección divina. La dirección divina es el otro instrumento que necesitamos, y la dirección divina es posible en nosotros si nosotros estamos conectados con la vida que es Cristo Jesús. Y por último, tenemos el autopilot, tenemos el piloto automático. De nuevo, si no hay muchos problemas, se puede conectar el piloto automático. El piloto puede ir al baño, o sea, si hay circunstancias para hacerlo. Y este piloto automático se va a encargar de conducir el avión. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Es decir, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. A veces la gente tiene el principio del Espíritu Hijo, pero no, Él no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando creas que estás siendo guiado por el Espíritu, es Cristo Jesús que te está guiando, porque no habla por sí mismo. Y por eso la palabra de Dios dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Hay libertad. Dijo luego al filisteo David: ven a mí y te haré comer de las aves del cielo, las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En otras palabras, yo vengo en el nombre de Cristo, del gran Jehová. Tu guerra y tu enfrentamiento no es conmigo, es con el jefe de las escuadras del Dios viviente. Jesús debe tomar el control de tu vida, y de esa manera, con esos instrumentos, podrás en este mundo oscuro seguir hacia adelante. Aquí tengo esta parte abajo en inglés, porque fue la presentación originalmente en inglés, pero así como estamos viendo todo tipo de aviones, así también la vida espiritual, las experiencias no son iguales, las experiencias son diferentes. Cada persona tiene una experiencia diferente. Cuando está nevando, no hay un copo de nieve igual a otro. En otras palabras,
Cada uno de nosotros somos diferentes, somos únicos para Cristo Jesús. No hay dos iguales. Y Él está dispuesto a conocer, a que nosotros le conozcamos a Él individualmente. Y conociéndole a Él individualmente, teniendo una experiencia con Él, nosotros podemos avanzar hasta el reino de los cielos. Así como hay aviones raros, aviones grandes, un día podríamos imaginar realmente estar todos aterrizando en el aeropuerto internacional y universal de la Nueva Jerusalén con Cristo Jesús. Dios quiera que nosotros podamos siempre recordar estos instrumentos divinos, estos instrumentos de Dios que son necesarios en nuestra vida diaria para nosotros poder navegar por instrumento hasta ese día cuando ya todo sea aclarecido, cuando ya no se necesite la fe porque le vamos a ver personalmente a Jesús. Aquel bien que se dirá: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué maravilloso será ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. No hay ni aún este cuadro, este video podría mostrar el esplendor y la grandeza que nos espera de la segunda venida de Cristo. Dios quiera que podamos avanzar a través de todos estos instrumentos de Dios hasta el día en que lleguemos a esa ciudad rodeada por jardines, aguas cristalinas y puras, y donde podamos encontrarnos al Señor Jesús. La palabra de Dios dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, por la grandeza y la bondad y la misericordia de Dios. Amén. Dios quiera que podamos seguir en este mundo oscuro donde no vemos al futuro, navegando por instrumentos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, y con su ayuda un día estaremos con Él en la patria celestial. Amén. Que Dios le bendiga. Amén.